Esa madrugada del 9 de noviembre del 2020, Israel hacía la cobertura nocturna pues, de los hechos policíacos. Él baja del vehículo, deja las luces prendidas. Cuando llegan unas personas, dos hombres en una motocicleta, se acercan, se bajan y le disparan directamente a Israel. Muy buenas tardes, nos encontramos sobre la calle San Antonio, vamos a llegar a las canchas de Zócalo, donde ya los esperan algunos familiares, amigos de Israel. Gracias, Ángel. Justicia, justicia es lo que están gritando. Había sentimientos de, pues, entre conmoción, entre incredulidad y mucho coraje. Con ese coraje que todos ya estábamos compartiendo, decidimos organizarnos e ir a protestar. Miles de periodistas protestaron ahí en Guanajuato por el homicidio del reportero Israel Vázquez en Salamanca. Esta fue la segunda gran movilización en la que nos involucramos periodistas de todo el estado. Esto fue un parteaguas para que un grupo de periodistas de Guanajuato decidiéramos impulsar una ley que sí incluye como agravante las agresiones contra periodistas. Muchos de nosotros y muchas de nosotras hemos aprendido a vivir con ese miedo y hemos aprendido a trabajar con ese miedo. La sensación siempre es pues, que nos van a seguir matando porque lo pueden hacer. Creo que de ninguna manera se ha logrado una justicia cabal para todos los periodistas agredidos, asesinados y desaparecidos en este país. Hay una mirada autoritaria que descalifica porque no está de acuerdo con el periodismo crítico, porque no le gusta que se muestre a través del periodismo las cosas que se están haciendo mal. Sus habituales ataques a la prensa. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo. Yo estoy convencida de la responsabilidad social del periodismo, del bien que es la información como un bien público, y me indigna mucho que se menosprecie. Desde la indignación hago periodismo y creo que mucho tiene que ver con eso. Es más la indignación que el miedo. Las audiencias dejaron de creer en el periodismo mexicano, sobre todo, por dos razones. La primera es porque durante muchos años los medios y los periodistas no hicimos periodismo para las audiencias, hicimos periodismo para el poder, en específico el poder político, ¿no? Y segundo, creo que en esta nueva ola de transición digital lo que no hemos hecho es entender que nuestra razón de ser, nuestra credibilidad, nuestra confianza se basa en que hagamos periodismo desde una lógica de servicio para las audiencias. Está sucediendo en estos momentos allá en el estado de Sinaloa. Está mi compañero Felicitos Trujillo. Pues hay una grave situación que se está reportando esta tarde. Felicitos, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Así como lo señalas, y es que han estado variando las cifras de personas secuestradas, Gregorio, sacadas de sus casas por sujetos fuertemente armados en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa. Hay cifras de... En México vivimos bajo dos grandes amenazas los periodistas. Por un lado, tenemos una emergencia que se consolida cada vez más en el crimen organizado, evidentemente, ¿no? Y en cómo las dinámicas violentas del crimen organizado permean en las otras esferas con las que los periodistas tenemos que lidiar. Para los periodistas se ha vuelto muy complicado distinguir dónde está el riesgo y por el otro lado, lo que siempre ha existido, pues la agresión desde el poder político.
no sabes dónde termina el crimen organizado y dónde empieza el poder político, la mayor parte de las agresiones siguen viniendo desde el gobierno más que del crimen organizado incluso. El discurso del presidente contra la prensa influye porque no es un generador de discurso cualquiera, es el presidente de la República. Y todo este caldo de cultivo evidentemente pone en riesgo al periodismo mexicano, ¿no? Yo creo que el periodismo en México sobrevive gracias al público que lo consume, al público que lo lee, al público que lo ve. Sin embargo, el periodismo cada vez, me parece, tiene más impacto en la comunidad y creo que el reto de los medios es precisamente cómo hacemos periodismo que sea útil y que sea atractivo de consumir. Y bueno, ahí está también el otro reto de las narrativas, ¿no? Cómo contamos lo que contamos. No hay democracia sin periodismo. No hay madurez democrática, no hay evolución democrática si no existe una prensa libre, independiente, crítica, sólida. Hay compañeras, compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Desafortunadamente, el panorama general de la libertad de expresión en México es sumamente delicado, además de que día con día estamos viendo la ausencia tanto de políticas públicas como de recursos que estén destinados para tratar de enfrentar los riesgos que el ejercicio del periodismo pueden traer consigo. También que se ha dado a lo largo de este sexenio son las tácticas de intimidación. Pero tampoco hay espionaje, hay espionaje, hay espionaje, hay espionaje, pero tampoco hay espionaje, hay espionaje, hay espionaje, hay espionaje. El uso de este tipo de herramientas de espionaje sigue siendo implementado y que incluso miembros del propio gabinete presidencial, como lo es el secretario de Derechos Humanos, han sido espiados a través de este tipo de herramientas. Hemos visto la aprobación de leyes que pueden llegar a ser perjudiciales para la libertad de expresión. El tema con Barabón. No. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que se han habilitado canales o alternativas jurídicas para que un particular, por ejemplo, algún personaje político, solicite directamente a una plataforma, llamémosla una red social, llamémosla un motor de búsqueda, para que retire cierto tipo de contenido, inclusive si ese contenido resulta de interés público. Cuando en realidad la forma más viable y más necesaria, por llamarlo de alguna manera, sería combatir la desinformación con información y no con censura. ¿Qué es lo que podemos hacer como personas usuarias? En primer lugar, informarnos y de alguna manera conocer cuáles son los derechos que tenemos las personas usuarias de este tipo de tecnologías frente al gobierno de México, pero también frente a las compañías. De ahí que la información nos hará libres, el conocimiento nos hará libres, y seguir de cerca el trabajo de las organizaciones nos va a permitir empoderarnos y para conocer cómo podemos incluso participar activamente en la defensa de nuestros derechos digitales. Transformación. Y mis hermanos indígenas, venimos a decirle, aquí está el bastón de mando, aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo.
siempre y cuando queremos recordarle que queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los Yo creo que la lógica que está detrás de la falta de información hacia las comunidades indígenas es una lógica que sigue siendo racista, en donde las comunidades siguen siendo el último eslabón en enterarse de estos megaproyectos que afectan su entorno, su territorio. Hay una lógica de evitar que tengan información para que puedan organizarse, presentar recursos o ejercer su derecho a la defensa. Todos los cenotes que hay aquí en el municipio de Jomún significan para nosotros tesoros naturales. Significa paz en el interior, significa tranquilidad, significa el contacto interno con el corazón de la tierra. Significa todo. Disfrutamos mucho tanto de sus aguas cristalinas, frescas y limpias, como de su silencio y su tranquilidad. Necesitaríamos tener la información o el derecho a la información. Pero si no tienes la preparación y no tienes la información, entonces no tienes nada. Y si quieres lograr algo, tampoco puedes avanzar ni puedes lograrlo. Pienso que el Tren Maya fue un ejercicio autoritario porque no se construyó junto con las comunidades, que son las principales afectadas. Que es un proyecto que no ha respetado las resoluciones judiciales de suspensión que se han logrado en algunos momentos en los juicios que distintas comunidades han presentado. Es una deuda pendiente que tienen las autoridades del Estado mexicano. Tiene que, con la participación de las comunidades, generar condiciones para intentar revertir esta situación de crisis climática y socioambiental que se está viviendo y que si no se toman cartas se va a profundizar hasta situaciones que sean prácticamente irreversibles. Tenemos una búsqueda que no ocurre. Hay todos los mecanismos, presupuestos, personal, pero en este momento no están buscando a nuestros familiares. A mi papá lo desaparecen un 30 de diciembre de 1981. Mi abuela, de ser ama de casa, pasó a ser alguien que salía a la protesta social, a buscar a su hijo, a demandar al Estado mexicano que se hiciera cargo. Desde el principio hubo mucha claridad que era el Estado mexicano quien tenía a mi papá. Definitivamente nada se compara a la violencia
de estar esperando a tu hijo, de estar esperando a tu padre, de estar esperando a tu familiar, siempre con la esperanza de encontrarlo. Después de visitar hospitales, CEMEFOS, todo lo que tenía a su alcance, es llevada con doña Rosario Ibarra de Piedra, que tenía a madres alrededor suyo que buscaban a sus hijos en diferentes instancias de gobierno. Prácticamente mi abuela conoció a todos los presidentes, desde la Madrid hasta Vicente Fox. Con todos se ha entrevistado. Todos han descalificado el acto monstruoso de desaparición de una persona, pero argumentan que ellos no tienen idea de qué pasó, quiénes fueron, dónde están. Una de las personas que marchó con el Comité Eureka siempre fue Andrés Manuel López Obrador, desde el movimiento del 88. Tras largos contactos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se generó una comisión que se supone iba a contener 5 mecanismos, cada uno de los cuales iba a atender diferentes tipos de demandas de todos los familiares que habíamos sido convocados. Al día de hoy, a días de terminarse este gobierno, ninguna de esas cosas sucedió. Empezamos con una esperanza, la verdad hoy creo que una esperanza bastante inocente, bastante infantil, esperando que alguien que provenía de la lucha o de acompañar la lucha tuviera una mayor sensibilidad y disposición, pues sigue habiendo otro poder que no permite la presentación de los desaparecidos. La extorsión ocurrió 2 días después de la desaparición de mi hermano. Le llegan los mensajes a mi cuñada, en donde dicen que tienen a Alex. Nos debe un dinero por unos motores. Dicen que tú no los puedes pagar. Un año después, al pasar la carpeta de investigación de mi hermano a la agencia antisecuestros, la propia agencia antisecuestros se da cuenta que quienes nos habían enviado mensajes habían sido 2 agentes de fiscalía. Son cosas distintas. Entonces, esto es para decir, a ver, no borramos a nadie. Incluso los 16,000 que ya están identificados no se van a borrar y lo vamos a subir también a las redes, porque además nos importa mucho que nos ayuden a complementar los datos. Me reuní con todos los gobernadores, participaron todos los servidores de la nación. Estuve pendiente de la mañanera justo ese día para checar el número al que se podía volver a reportar la desaparición. Busqué a mi hermano de 1000 formas para ver si por algún error no aparecía. De las 1 y 1000 formas que chequé no aparecía, entonces mi hermano no está en ese censo. Claro que nos afecta el hecho de que los quieran volver a desaparecer. No les basta con que no investiguen, sino que todavía quieren eliminarlos. Claro que también nos duele que quienes tengan que hacer su trabajo y quienes tengan que darnos una respuesta no lo hagan y solo nos respondan de esta forma, volviéndolos a desaparecer. Como colectivo y otros colectivos no hemos visto absolutamente ninguna respuesta del Estado.
ni siquiera un acercamiento hacia nosotras de cómo las podemos apoyar, cómo les podemos brindar más seguridad. Lo que nosotros creemos del censo es para mejorar la imagen de este gobierno, para entregar al siguiente que gobierne México, mira cuántos desaparecidos tengo, no es la cantidad de desaparecidos que dicen los familiares. Siempre han tenido ese repele hacia nosotros las buscadoras, de tacharnos como mentirosas, de no darle valor a lo que nosotros estamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer.